Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí en otro vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fans de una de las parejas más queridas y comentadas de Turquía. Estoy hablando, por supuesto, de Can Yaman y Demet Özdemir. Han surgido rumores, especulaciones y, sobre todo, mucha curiosidad sobre qué pudo haber dicho Can Yaman a Demet Özdemir que la conmovió tanto. Y sí, ha habido mucho revuelo, especialmente con menciones a The Wall y una supuesta sorpresa. Así que prepárense porque vamos a desgranar todo esto, a explorar los posibles escenarios y a tratar de entender el impacto de estas palabras y gestos. Si eres fan de estos dos talentosos actores, o simplemente te encanta estar al tanto de las últimas noticias del mundo del entretenimiento, este vídeo es para ti. Y antes de empezar, no olviden que para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y para apoyar nuestro contenido, les animo muchísimo a que se suscriban al canal. Es rápido, fácil y nos ayuda a seguir creando vídeos como este para ustedes. ¿Ya están suscritos? Perfecto. Entonces empecemos con este apasionante tema. La noticia de que Can Yaman habría conmovido a Demet Özdemir ha recorrido como la pólvora en las redes sociales y en diversos medios de comunicación. Lo que sabemos es que tras su separación, ambos han seguido caminos profesionales y personales diferentes, pero su conexión y el cariño que se tienen parecen persistir. Y es precisamente en este contexto de respeto y quizás de una amistad que trasciende lo romántico donde surge este halo de misterio sobre lo que pudo haber pasado. La frase clave aquí es conmovió. No se trata de un simple saludo o un encuentro casual, sino de algo que generó una reacción emocional profunda en Demet. Y la mención de The Wall y una sorpresa añaden capas de intriga a la historia. ¿Qué podría ser The Wall? En el contexto de una relación, The Wall puede interpretarse de muchas maneras. Podría ser una barrera emocional que uno de los dos había construido. Podría referirse a un momento difícil o a un obstáculo que enfrentaron juntos o por separado. O incluso, y esto es más especulativo, podría ser el nombre de un proyecto, una canción, un lugar o un evento que tenga un significado especial para ellos. Dado que ambos son figuras públicas, es posible que estas menciones sean referencias a algo que sus seguidores ya conocen o que está relacionado con su historia compartida. Imaginemos algunos escenarios posibles. Si The Wall se refiere a una barrera emocional, quizás Can Yaman dijo algo que ayudó a Demet a superar un bloqueo, a sanar una herida o a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Quizás reconoció algo que ella estaba sintiendo o pasando, y sus palabras le brindaron consuelo, validación o la fuerza necesaria para avanzar. A veces una simple muestra de empatía y comprensión de alguien que ha compartido momentos importantes en tu vida puede tener un efecto muy poderoso. Podría ser que él le haya recordado su propio valor, sus fortalezas, o le haya expresado su admiración por cómo ha manejado ciertas situaciones. La admiración es una emoción muy fuerte y recibirla de alguien a quien respetas, y que además fue una parte importante de tu vida, puede ser muy conmovedor. Otra posibilidad es que The Wall sea un proyecto en el que estuvieron involucrados o que significó algo importante para su relación. Quizás se refieran a un momento específico en el set de grabación de Erkencikus, la serie que los catapultó a la fama y que consolidó su química ante los ojos del mundo. Pudo haber sido una conversación sobre el futuro, sobre sus carreras, o sobre la presión mediática que vivieron juntos. A veces cuando las cosas terminan, la reflexión sobre lo vivido, sobre los éxitos y los desafíos, puede ser una fuente de profunda emoción. Quizás Can Yaman le dijo algo sobre la belleza de lo que crearon juntos, o sobre el legado que dejaron, o incluso sobre cómo ambos han crecido individualmente después de esa experiencia. Ahora, ¿y la sorpresa? Esta parte es fascinante. Una sorpresa puede ser muchas cosas, un regalo, un gesto inesperado, una revelación, o incluso una invitación. Si Can Yaman conmovió a Demet con algo relacionado con The Wall y una sorpresa, podríamos pensar en algo así, quizás él preparó algo especial para ella, algo que demostraba que él recordaba algo muy importante para ella, un detalle que solo alguien que la conocía íntimamente podría saber. O tal vez la sorpresa fue la forma en que él abordó un tema difícil, con una madurez y una delicadeza que ella no esperaba. Consideremos la naturaleza de las estrellas de cine. Están constantemente bajo escrutinio. Cada interacción, cada palabra, puede ser analizada y malinterpretada. Si Can Yaman y Demet Özdemir se encontraron,
y él le dijo algo que la conmovió profundamente, es probable que no fue algo trivial. Podría ser un reconocimiento de sus sacrificios, un apoyo a sus sueños actuales, o un sincero deseo de su felicidad, independientemente de su estado sentimental. A veces, lo más conmovedor no es lo grandioso, sino lo genuino. Unas palabras sinceras, dichas en el momento adecuado, pueden tener un impacto duradero. Muchos fans de la pareja todavía tienen la esperanza de una reconciliación, y aunque debemos ser realistas y entender que cada uno sigue su camino, es innegable el cariño que existió. Si Can Yaman le dijo algo a Demet que la conmovió, podría ser precisamente porque él reconoció el valor de lo que compartieron, sin aferrarse al pasado, sino celebrando el presente y el futuro de ambos. Podría haberle dicho algo como: Demet, admiro la persona en la que te has convertido. Lo que vivimos juntos fue especial, y ver cómo sigues brillando me llena de alegría. Siempre te desearé lo mejor. Esa clase de mensaje sincero y respetuoso podría fácilmente generar una respuesta emocional. La mención de The Wall podría ser, por ejemplo, una referencia a la importancia de tener una comunicación abierta y honesta en cualquier relación, ya sea de amistad o de pareja. Quizás Can Yaman le dijo a Demet algo sobre la importancia de derribar las paredes que a veces construimos para protegernos, y de permitirse ser vulnerables. Y la sorpresa podría haber sido la forma en que él, a pesar de todo, demostró comprensión y apoyo a su vulnerabilidad. Es decir, él no la juzgó, sino que la validó y la animó a seguir adelante. En un mundo donde las relaciones públicas a menudo son fugaces y marcadas por la superficialidad, un gesto o unas palabras que demuestren una conexión humana profunda son invaluables. La conmoción de Demet Özdemir ante las palabras de Can Yaman sugiere precisamente eso, una conexión que va más allá de las cámaras y los titulares. Podría ser que él, de una manera muy personal y privada, le haya expresado su gratitud por el tiempo que pasaron juntos, por las lecciones aprendidas, o simplemente por la persona que ella es. Otra idea es que The Wall se refiere a un desafío específico que Demet estaba enfrentando. Quizás ella estaba pasando por un momento difícil en su carrera o en su vida personal, y Can Yaman, al enterarse, le ofreció palabras de aliento y apoyo. Y la sorpresa podría haber sido que él, a pesar de sus propias ocupaciones y de la distancia, se tomó el tiempo para pensar en ella y para ofrecerle palabras de aliento. Un acto de gentileza inesperado puede ser increíblemente conmovedor. Es importante recordar que aunque somos sus fans y nos encanta especular, la vida privada de los actores es precisamente eso, privada. Lo que realmente dijo Can Yaman a Demet Özdemir es algo que solo ellos dos saben. Sin embargo, el hecho de que este rumor haya surgido y haya tenido tanto impacto dice mucho sobre la conexión que el público percibió entre ellos y sobre el afecto que aún existe. Las palabras que conmueven son aquellas que resuenan con nuestra verdad, aquellas que nos hacen sentir vistos y comprendidos. Y si Can Yaman logró eso en Demet Özdemir, entonces, independientemente de las circunstancias, es un hermoso testimonio de la fuerza de los lazos humanos. La mención de The Wall también podría ser una metáfora para la importancia de la comunicación en las relaciones. A menudo las barreras se crean por la falta de diálogo, por los malentendidos o por las palabras no dichas. Si Can Yaman se esforzó por derribar esa pared metafórica y expresar algo importante para Demet, entonces fue un acto de valentía y de amor. Y la sorpresa sería el efecto positivo que esas palabras tuvieron en ella. En resumen, las especulaciones giran en torno a un gesto o unas palabras de Can Yaman dirigidas a Demet Özdemir que la conmovieron profundamente. La referencia a The Wall sugiere que se abordó alguna barrera emocional, un desafío o un punto de inflexión en su relación o en sus vidas. La sorpresa apunta a algo inesperado, un detalle o una acción que realzó el impacto de sus palabras. Todo esto combinado, nos lleva a pensar en un momento de genuina conexión humana, de empatía, de reconocimiento mutuo y de respeto. Hemos explorado varias posibilidades, desde un simple gesto de amistad hasta una profunda reflexión sobre su pasado compartido. Lo que es seguro es que Can Yaman logró tocar una fibra sensible en Demet Özdemir, y eso, para los fans que los aprecian, es una noticia que siempre genera interés y esperanza. Sea cual sea la verdad detrás de estas palabras, lo que queda es la idea de que incluso después de una relación, es posible mantener un vínculo de respeto y afecto que puede manifestarse de maneras inesperadas y hermosas. Y esa es una lección valiosa para todos nosotros. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este tema tan intrigante. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir.
Hemos intentado desentrañar los posibles significados de The Wall y la sorpresa que conmovió a Demet. Como siempre, sus opiniones son súper valiosas para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué creen que pudo haber dicho Can Yaman? ¿Qué significa The Wall para ustedes en este contexto? Dejen sus teorías y sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestros vídeos a más personas. Y si aún no lo han hecho y quieren seguir disfrutando de más contenido como este, de análisis de noticias del espectáculo, de curiosidades y de todo lo que rodea a sus artistas favoritos, suscríbanse al canal ahora mismo. Es un clic que marca la diferencia. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les interese este tema. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Ha sido un placer compartir este rato con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.